Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, si quiere comenzamos. Vamos a ver. Vean, la idea es que vamos a seguir con la parte de electroquímica, ¿ok? En principio, ya repasamos todo lo que eran conceptos básicos de redox y vimos todo lo que era balanceo redox, tanto por el método ácido como por el método básico. Hoy vamos a comenzar ya propiamente a hablar de lo que son celdas electroquímicas, ¿ok? Ahora, como, como les habrán contado en el laboratorio, ¿ok? Ahí medio por encima, me imagino, las celdas son dispositivos que contienen una reacción redox. ¿De acuerdo? Ahora, la idea es que esos dispositivos tienen dos funciones generales. Están aquellos que generan electricidad, ¿ok? Y son las, por lo tanto, las que se utilizan para, qué sé yo, ser baterías de algo. Y están las que ocupan electricidad para funcionar, que son las electrolíticas, ¿ok? Que son las que se utilizan, ¿ok? Para afectar un proceso en ellas. ¿De acuerdo? Las dos funciones generales de las celdas son generar electricidad para poderle dar energía a un aparato, ¿ok? Esas son celdas voltaicas, también llamadas galvánicas. Y están las que dentro de ellas efectúan un proceso, ¿ok? Que llamamos electrólisis. Esas ocupan energía para poder funcionar, ¿ok? Esas son las electrolíticas, ¿ok? Estas son las dos grandes categorías de celdas que vamos a tener. Una es espontánea, ¿ok? La voltaica, y la otra no es espontánea, la electrolítica. Y eso tiene, obviamente, un sentido de lógica. La batería, yo ocupo que funcione apenas la coloco en el aparato en que va a trabajar. Entonces, ocupo que ella sea espontánea, ¿ok? La electrolítica como tal, ya sé que por definición ocupa energía para funcionar, para poder efectuar el proceso que ella se lleva a cabo. Entonces, obviamente es un proceso no espontáneo, ¿ok? Ahora, más allá del hecho de que sean espontáneas o no espontáneas, las celdas se componen de las mismas partes y se basan en los mismos principios, ¿ok? La única diferencia fundamental entre ambas es la espontaneidad, la cual se debe a la polaridad de los electrodos. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, por el momento vamos bien. Si estamos de acuerdo en cuáles son los dos tipos de celda y cuál es espontáneo y cuál es no espontáneo. Sí. ¿Ok? Ahora, las celdas, ¿ok? Ya dijimos, tenemos electrolíticas y galvánicas. Ahora, eso es una cosa importante, ¿ok? Yo puedo tener toda la reacción redox ocurriendo en el mismo compartimiento o puedo fraccionarlo en dos compartimentos distintos, ¿ok? En este caso, cada compartimento se llama mi celda, ¿ok? En este caso, pues es simplemente una celda. Ahora, esto es importante porque nos permite hasta cierto punto controlar cuándo ocurre y cuándo no ocurre el proceso redox. ¿Ok? Porque digamos, si yo quito, por ejemplo, o abro aquí esta parte del cable, ¿ok? El circuito se abre y ya no va a ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo separado el proceso redox en dos compartimentos distintos, controlar cuándo está funcionando y cuándo no está funcionando es más sencillo, ¿ok? Porque es una cuestión simplemente de abrir el circuito para que no trabaje, ¿ok? Por eso, la mayoría de veces, lo que son baterías y otras cosas están divididas en varias cámaras, ¿ok? Separadas, ¿ok? Que permiten precisamente eso, controlar mejor cuándo está funcionando o no funcionando el proceso redox, para que no se gaste todo de una vez, ¿ok? La electrolítica, como ya, yo sé que ocupa la energía para trabajar, usualmente está todo en una misma cámara y da bastante igual, ¿ok? Entonces yo puedo tener todo en una cámara o en unas cuantas separadas, ¿ok? Nada más que cuando yo tengo separado esto en cámaras, es obligatorio estarlas uniendo con más cosas, ¿de acuerdo? Para que haya un circuito cerrado. Ahora, como les decía, las partes en una celda son las mismas, ¿ok?
indistintamente de cuál sea el tipo de celda. ¿Ok? La gran diferencia es la espontaneidad, la cual se debe precisamente a la polaridad de los electrodos, es decir, cuál es positivo y cuál es negativo. Ahora, ¿cuáles son las partes de una celda general? Bueno, las partes son las semiceldas, ¿ok? Que ya les dije, son las cámaras en las cuales ocurren los procesos, el puente salino, ¿ok? Y el circuito externo, ¿ok? Vamos a ir hablando de cada una de estas partes, ¿ok? Ahora, como les dije, entonces cada cámara en la que yo puedo partir una celda electroquímica es una semicelda, ¿ok? En el caso que yo la decida partir, ¿ok? Cada semicelda va a tener ciertos componentes, ¿ok? ¿Cuáles componentes? Bueno, lo mínimo que contiene siempre es un electrodo, ¿ok? Los electrodos son conductores eléctricos, ¿de acuerdo? La idea es que el electrodo sirve como superficie de reacción para el proceso redox, ¿ok? Yo al electrodo conecto un circuito externo que va a transportar los electrones de un lado a otro de la celda, ¿ok? Típicamente el electrodo está en contacto con alguna sustancia no metálica, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, una disolución acuosa, puede ser, por ejemplo, um, gas, ¿ok? Hay algunas celdas que utilizan gases. Entonces, siempre va a tener al electrodo en contacto con una sustancia no metálica y en el electrodo van a estar ocurriendo los procesos redox en su superficie exactamente. Ahora, yo tengo para efectos generales dos grandes electrodos, ¿de acuerdo? Los ánodos y los cátodos, ¿ok? La diferencia entre uno y otro es cuál proceso ocurre encima de ellos. En el cátodo ocurre siempre la oxidación, digo, en el ánodo siempre ocurre la oxidación y en el cátodo siempre ocurre la reducción, ¿ok? Ahora, más allá de eso, realmente no existe otra diferencia entre un electrodo y otro, ¿ok? Simplemente depende de cómo yo conecte la cosa, así va a ocurrir en ella una reducción o una oxidación. Ahora, y eso es una cosa importante, ¿ok? En términos generales, cuando yo escribo lo que son dibujitos o lo que son nomenclaturas de celdas, que vamos a ver qué es eso, yo siempre coloco al ánodo a la izquierda y al cátodo a la derecha, ¿ok? Es una convención, ¿ok? Para efectos de representación, el cátodo está en la derecha y el ánodo está en la izquierda, ¿ok? Es una convención química. ¿De acuerdo? Ahora, aquí podemos observar algunos electrodos, ¿ok? Para que tampoco crean que son cosas muy raras, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos superficies metálicas, ¿de acuerdo? Literalmente una barra de hierro, una barra de cobre, una barra de níquel. Bueno, entonces usted agarra una de esas láminas y las mete en una disolución, ¿ok? Entonces la lámina es el electrodo, ¿ok? Nada más coloca aquí un lagarto que muerda para que sirva con el cable. O por ejemplo, a veces, qué sé yo, ocupo usar un cierto metal, pero como que la cosa no funciona muy bien, entonces sí, lo cambio por un electrodo muy genérico, una barra de carbón. ¿Ok? Los electrodos de carbono son de lo más barato y más multiuso que podemos tener. ¿Ok? Es simplemente una barra de carbón. ¿Ok? Usted la mete en la solución, en lo que sea que ocurra, y en la superficie ocurre el proceso químico. ¿Ok? Y como recuerden, el carbono puede conducir la electricidad en ciertos sentidos. ¿Ok? Ya en una parte un poquito más sofisticada, aquí tenemos el elegante electrodo de platino. ¿Ok? No sé si lo logran apreciar, pero dentro de esta campana interna hay un alambre. Eso es un alambre platino. ¿Ok? Hay otros electrodos, como por ejemplo los electrodos del pHímetro. ¿Ok? Hay otros electrodos, como el electrodo de plata, cloruro de plata, ¿ok? Que tiene un alambre de plata y un poco cloruro de plata en el fondo. Está el de calomel, que tiene mercurio y cloruro de mercurio. ¿De acuerdo? Hay un montón de electrodos, pero la función de todos en general es la misma. Es servir de superficie de reacción y transmitir los electrones de un lugar a otro. ¿Claros hasta acá? Profe, Dígame. ¿cuándo es que se usa el de carbón? Es que no entendí bien. Ah, ok. Este, véalo así. Digamos que usted quería, bueno, cuando vayamos a ejemplos de celdas va a ser más claro. Digamos que usted quería usar en su celda bromo, ¿ok? Bromo y alguna disolución de alguna sal de bromuro, ¿ok? Pero ocupas una superficie en la cual ocurra la reacción, ¿cierto? Porque ocupamos un electrodo. El detalle es que el bromo es líquido, ¿ves? Entonces yo no puedo conseguirme una barra de bromo porque el bromo es líquido. Entonces en ese caso, meto una barra de carbón. O, por ejemplo, Ok. ¿ves? Cuando no puedo conseguir una superficie metálica de la sustancia que me interesa,
me cambio al carbón. Porque sí, digamos, eso tenía que ver porque, digamos, si yo estoy usando un electrodo de hierro, por ejemplo, o de plata, no sé, o de cobre, tiene que ser, por ejemplo, sulfato de cobre. O sea, tiene que ser la sal del metal. Sí, usualmente aquí lo que tengo es una disolución de un metal y aquí tengo una barra de ese metal. Entonces, aquí es sulfato de zinc, aquí es barra de zinc. Si aquí es sulfato de cobre, aquí es cobre, ¿ok? Eso es lo usual, lo más sencillo en celdas, ¿ok? Disolución de un metal y una barra de metal. Si no puedo conseguir una barra de ese metal, por el motivo que sea, porque es muy cara o algo así, puedo sustituirla por carbón, Ah, ok, listo. ¿ok? ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí, ok. profe. Ok. Ya lo que son otras clasificaciones de electrodos van a verlas mejor en analítica 1, ¿ok? Cuando vean los redox, ¿ok? Entonces van a descubrir que existen, además de ano y cato, como clasificación se puede clasificarlo en primarios, secundarios, terciarios y un despelote enorme, ¿ok? Por ahora, sepan que hay anos y catos y aprecienlos. Vean qué bonitos están, ¿ok? Ahora, entre las cámaras, yo coloco una cosa llamada el puente salino, ¿ok? El puente salino, como les contamos en la teoría del laboratorio, ¿ok? Es muy importante, ¿ok? Porque el puente salino sirve para mantener el equilibrio de cargas entre las semiceldas. ¿Ok? Cuando yo tengo celdas separadas, hay un detalle. Conforme va funcionando la celda, van a generarse cargas eléctricas o van a consumirse cargas eléctricas, ¿ok? Entonces va a haber un lado donde va a empezar a acumularse carga positiva y va a haber un lado donde empieza a acumularse carga negativa, ¿ok? Si yo dejo que eso ocurra sin control, se genera una diferencia potencial entre ambos puntos, hasta que llega un momento en que la celda no puede funcionar porque no puede superar la diferencia potencial entre ambos extremos, ¿ok? Para que eso no ocurra, para que mi celda no deje, bueno, para que mi celda deje funcionar, ok, parafraseando, para que mi celda no deje de funcionar debido a un incremento en el potencial en ambos lados, yo coloco un puente salino que una ambas celdas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el chiste? Ok, bueno, aquí pueden apreciar un puente salino muy sofisticado porque tiene hasta agarradera. Los de la escuela no son tan lindos, es simplemente una U. Lo que yo hago es colocar un electrolito inerte aquí adentro, ¿ok? Una disolución, qué sé yo, de cloruro de potasio, cloruro de amonio, nitrato de amonio, una cosa que no participe de la reacción redox, ¿ok? Lo llenamos aquí, le ponemos un poquito de algodón que separe el líquido, pero que permita que pueda fluir, ¿ok? A través de él. Y la idea es que usted le da vuelta y lo coloca aquí en medio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Conforme va funcionando la celda, qué sé yo, digamos que en el cato se empiezan a consumir, se empiezan a gastar los cationes, ¿ok? Entonces, como me hacen falta cargas positivas, el puente salino le manda cargas positivas para compensarlo, ¿ok? Se mantiene en equilibrio. O digamos, por ejemplo, en el ánodo se empiezan a generar cargas positivas, ¿ok? Entonces empieza a acumularse carga positiva. Entonces, para compensarlo, para neutralizarla, literalmente, el puente salino le manda aniones, ¿ok? Que contrarrecen la carga positiva que se está generando. De esa manera se genera un equilibrio de cargas. ¿Ve? Entonces, la idea es que el puente salino va a estar mandando cationes o aniones a ambos lados, ¿ok? Para que entonces no haya un cambio en las cargas eléctricas, de manera que entonces la celda pueda seguir funcionando constantemente. ¿Ok? Esa es la lógica detrás del puente salino. ¿De acuerdo? Bueno, y también cierra los circuitos. Pero ¿me entienden cuál es la lógica y por qué existe el puente salino? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, el asunto es este. En general, se sabe que el puente salino siempre manda cationes al cato y aniones al ánodo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En general, en el cato siempre se va a necesitar carga positiva conforme funciona la celda y en el ano siempre va a hacer falta carga negativa conforme funcione la celda. ¿De acuerdo? Ese es el funcionamiento típico de un puente salino. ¿Ok? Por eso aquí en el dibujo se indica incluso así directamente. Iones de K, iones de Cl. ¿Ok? Entonces, voy a colocar siempre mi puente salino conectando ambas cámaras. ¿Ok? Pongo un electrolito inerte en medio y la idea es que cuando usted conecte el circuito, conforme vaya funcionando, esto va a equilibrar el sistema para que siga trabajando.
Ahora, la última gran parte del sistema, por supuesto, es nuestro circuito externo, ¿de acuerdo? Va a cerrar el sistema, va a permitir que el flujo ocurra. ¿Ok? Ahora, el asunto aquí es este. Yo sé que en el ánodo ocurre la oxidación, ¿ok? Pierde electrones. Yo sé que en el cátodo ocurre la reducción, gana electrones. Entonces, ¿qué es lo que dice la lógica? De que si aquí pierdo electrones, los electrones salen de aquí, suben, pasan por aquí arriba y bajan al lugar donde los ganan. ¿Ven? La corriente eléctrica en una celda siempre va de ánodo hacia cátodo. ¿De acuerdo? Del lugar que se pierde al lugar que se gana. Ese es el flujo natural de carga eléctrica. De ánodo a cátodo. Si usted cierra ese circuito, inmediatamente los electrones van a fluir de este lado a este otro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, y entonces vea que ya tenemos, ok, las dos partes fundamentales de la celda, de acuerdo a la semicelda de la izquierda y la semicelda de la derecha, con su respectivo electrodo, ánodo y cátodo, con su solución salina, lo que sea que esté aquí, va a depender del caso, ok, su puente salino que manda cationes a este lado y aniones a este otro, y un conductor metálico que cierre el sistema, ok. Ahora, en general, ok, aunque tampoco es tan complicado recordarlo, ok, para aquella gente que usa trucos de memorización, uno sabe que ¿ok? Todas las vocales van juntas, todas las consonantes van juntas. Entonces yo sé que en el ano, que está a la izquierda, ocurre la oxidación y ahí le mandan los aniones. Y yo sé que en el cato, que está a la derecha, ahí está la reducción y ahí se le mandan los cationes, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que tengan problemas de memorización, pueden recordarlo así. Consonantes juntas, vocales juntas, ¿ok? Así es como se recuerda todas las partes de las celdas. ¿De acuerdo? Y esas partes son iguales, ya sea para una celda electrolítica como para una celda galvánica. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Como decíamos, la espontaneidad. Y la espontaneidad se debe a la diferencia en la polaridad. No sé si le han puesto cuidado, pero a veces en las celdas, bueno, aquí no se aprecia, pero algunas celdas, algunos dibujitos de estos, sí colocan, ¿de acuerdo? Este menos y este más, o este menos y este más, ¿de acuerdo? Esa es la polaridad de la celda, ¿ok? Le están diciendo que en este caso el ánodo es negativo y el cátodo es positivo, ¿ok? Esto es lo que ocurre en un proceso espontáneo, en una celda voltaica. En una celda voltaica, el ánodo es más negativo que el cátodo. Por eso es que el ánodo le manda electrones al cátodo, ¿ok? Por eso es espontáneo, porque lo espontáneo y obviamente lógico es que las cosas negativas le envíen electrones a las cosas positivas. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en un proceso no espontáneo y por qué funciona así la celda electrolítica? Lo que pasa en la celda electrolítica es que el ánodo es el positivo. ¿Ok? Entonces yo estoy forzando a los electrones a salir del positivo e ir a meterse al negativo. ¿Ok? Eso obviamente no es favorable, no es espontáneo y por eso ocupo conectar una batería que sirva como bomba para sacar electrones de aquí y mandarlos acá. ¿Ven? Esa es la gran diferencia entre los dos tipos de celdas. La polaridad del electrodo, ¿ok? Que sea negativo o que sea positivo, ¿ok? En el espontáneo, el ánodo es negativo, ¿ok? Por eso es que él solito manda los electrones al cátodo. En la no espontánea, el ánodo es positivo, por eso es que ocupo una bomba eléctrica, ¿de acuerdo? Una batería para sacar electrones de acá y mandarlos al otro lado, ¿de acuerdo? Esa es la única gran diferencia entre ambos procesos, ¿de acuerdo? Entre ambos tipos de celda, ¿ok? ¿Tenemos claro eso? Sí, claro. Todos los demás, ¿cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. Ok, Sí, profe. genial. Entonces, recuerden eso, porque va a llegar algún momento en que les va a tocar armar una celda, ¿ok? Y cuando el profe Lab de Ino les pregunte, ok, ¿cuál era el CAT y cuál era el ANO y cómo se conectaban en la celda electrolítica? No se hagan bolas, ¿de acuerdo? Porque van a hacer una electrólisis inorgánica. Siempre la hacen. Ahora, una cosa importante. Ya vimos esos dibujotes, ¿de acuerdo? Vean qué lindos están. El detalle es que yo no siempre tengo tiempo para andar dibujando las celdas así, ¿ok? Se puede, ok, es bastante común. Pero para efectos de escritura rápida, usualmente lo que hacemos es usar lo que llamamos nomenclatura de celdas, ¿ok? Que lo que me indica es toda la información de cómo se conforma la celda, simplemente en una línea, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las reglas con las cuales yo escribo esa nomenclatura de celda? Bueno, lo más importante es que yo siempre la escribo de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Desde el ano hasta el cátodo, ¿ok? Y yo voy escribiendo exactamente lo que voy viendo, ¿ok? Ahora,
detalles importantes. Para representar la separación de las semiceldas, uso una doble barra, ¿de acuerdo? La doble barra representa el pote salino, ¿ok? Para indicar separación de fases, ¿de acuerdo? Líquido a sólido, ¿ok? Líquido a gas, ¿ok? O algo así, utilizo una barra solita, ¿ok? Cuando yo tengo componentes en la misma fase, ¿ok? Pongo una coma para separarlos. Ahora, otros detalles importantes, todas las concentraciones que aparezcan se tienen que indicar, ¿ok? En mol por litro, obviamente. ¿Ok? Todas las presiones de lo que aparezca se tienen que indicar en atmósferas, claramente. Y si hay sustancias sólidas o líquidas, tengo que indicar su estado de agregación, sólido, líquido, ¿ok? Entonces, pongamos esto a funcionar, ¿ok? Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, esta que está acá, ya la hemos visto un par de veces, ¿ok? A lo largo de la presentación, ¿ok? Por si acaso no la conocen, esta que está acá es la celda de ¿quién? ¿La celda de qué? De Daniel. Esa es la celda de Daniel, ¿de acuerdo? Es como lo más básico que usted puede ver en electroquímica, la celda de Daniel, que se usaba para darle energía a los telégrafos. ¿Ok? Ahora, vamos a escribir la nomenclatura de celda para esta celda que está acá. Entonces, Profe, perdón, una preguntilla ahí con esto de la celda de Daniel. ¿sí? Digamos, celda de Daniel siempre va a ser con eso, con zinc, con sulfato de zinc y con sulfato de cobre. O Sí, sea, zinc y cobre, digamos. sí. Con cobre en Y, el cato y zinc en el ano. y si usted cambia ahí los metales, o sea, Ya no es una celda Daniel. pero digamos, todas trabajan bajo ese mismo esquema. ¿Cuál? O sea, todas trabajan con, digamos, se puede cambiar, o sea, todos, digamos, se construye con esto, con la de Daniel, pero se cambian los metales nada más. Sí. O sea, Ah, ok, ok. la estructura general es la misma, ¿de acuerdo? Voy a tener este tubo aquí, este tarro acá, este hilo acá. Ya que yo ponga aquí hierro y una solución de hierro, y aquí ponga plata y una solución de plata, eso es Ok, indistinto, ok. ¿ok? Sí, sí, sí. Solamente que cambié el metal, ¿ok? Y por supuesto ya no se llama celda de Daniel, pero la lógica es la misma, ¿ok? Ok, ok. Ahora, vayamos viendo. Entonces, vamos a darle nombre, bueno, vamos a escribir la nomenclatura de celda de la celda de Daniel. Entonces empiezo a la izquierda y arranco en el electrodo de zinc. Vean que zinc sólido, ¿ok? Escribo una, donde diantres estaba la barrita. Voy a escribirlo con el teclado en inglés porque en el teclado en inglés sí sé dónde está la barra. Ok, entonces aquí está la barra. Entonces, la barra indica que estoy cambiando de fase. Entonces, dejé de estar en el sólido y paso a la disolución acuosa. Entonces, en la disolución acuosa tengo sulfato de zinc. ¿Ok? Y tiene una concentración, aquí no indica, pero digamos que es un mol por litro. ¿Ok? Tengo el bloque numérico asociado. ¿Ok? Un mol por litro. Entonces, vea que tengo el electrodo, cambio fase. ¿Ok? Aquí tengo la disolución, la concentración. Y ahora voy a irme al otro lado. Entonces, separa. ¿Ok? Esto indica que estoy cambiando de semicelda. Ahora, aquí encuentro una disolución, sulfato de cobre, digamos que es un mol por litro. Y ahora cambio fase porque voy a ver el electrodo metálico. ¿Ok? Y en este caso es un electrodo metálico de cobre. Ah. ¿Ven? Entonces, esa sería esta celda escrita con nomenclatura de diagrama. ¿Ven? La doble barra indica que estoy pasando de una cámara a la otra. La barra simple que estoy cambiando de fase. ¿Ok? Los sólidos se indican con el estado sólido aquí. Las disoluciones indican la concentración. Si hubiera un gas, indico que aquí hay un gas. ¿De acuerdo? Y si aquí hubiesen dos cosas nadando juntas, pongo una coma y después pongo la otra. ¿Ven? Porque están compartiendo la fase. ¿Cómo les va sonando? No hace falta, digamos, poner ahí el sulfato de zinc o no, no hace falta poner aquí esa cosa, o sea, ya se asume.
Pues si ya le pusiste 1 mol por litro, ya eso te indica que es acuoso, bueno, ¿ok? sí, sí. Si no indica la concentración, pues sí, tendrías que poner acuoso, ¿ok? Ahí el detalle. Pero si ya pusiste la concentración, ya eso de una vez te dice que está en disolución acuosa, ¿ok? Si no indicas la concentración, ahí sí, a fuerza tienes que poner que es acuoso. O sea, pero entonces la concentración no siempre se pone, o sea, usted puede no ponerla y está bien. Hey, O, puedo no ok. ponerla, pero va a ser una celda muy ambigua. Ok, sí, entonces, y, profe, digamos, sí, la doble barra indicaba, no había como que poner cuál, o sea, cuál, Salino, electrolito hay que poner en el puente salino, ¿no? no, porque él no afecta. Ok, Él no cambia en lo más mínimo cuál sea el potencial. ¿Ok? sí, sí, está bien. ¿Todo de acuerdo? Veamos, por ejemplo, este. Ujú. Oh, mira, es una de plata con cobre. Vamos a borrar todo. Entonces, vamos a ver esta. Mm. Entonces, igual, esta todavía está sencilla. ¿Ok? Entonces, arrancamos a la izquierda. Entonces, arrancamos en el electrodo de cobre. Ajá. Vean que ese electrodo es sólido. Ajá. Cambio fase. ¿Ok? Vean que aquí no me dice cuál es la disolución, solo me dice que hay cobre 2 más. Bueno, entonces cobre 2 más. ¿Ok? Entonces, puedo poner acuoso, puedo poner la concentración. Es 1 mol por litro. Es 1 mol por litro. ¿Ok? Obviamente, en una cuestión ya de verdad, yo les daría la concentración. Ahora, voy a cambiar de cámara. Ajá, aquí tenemos plata más. Muy bien. Es 1 mol por litro. Sí, es 1 mol por litro. Y tengo la barra, que me indica que estoy pasándome al electrodo de plata. ¿De acuerdo? Entonces vean que esta celda que está acá se escribe así en lo que es nomenclatura de celda. ¿De acuerdo? ¿Dudas por el momento? ¿Va captando la idea? Sí, Sí. no, tenía una duda con la celda voltaica. Esa es la que, ¿verdad? La que genera energía eléctrica. Entonces, ¿cómo hace usted para, o sea, dónde tiene que conectar para aprovechar la energía que sale de ahí para conectar a otra cosa, por ejemplo? Ah, ok, digamos. Ok, denme un toque porque eso se puede. Voy a venir. Ay, Dios. No fácil, voy a ver desde aquí. Ok, vamos a cambiar de. ¿Pueden ver lo que estoy viendo? Sí, Ok. Aquí, si se fijaron, hay que construir eventualmente una celda de Daniel para darle electricidad a una celda electrolítica. ¿Ves? Entonces, aquí en este dibujo prehistórico, ¿ves? Lo figura 3. ¿Cómo hago para que la celda voltaica le dé electricidad a una celda o otra cosa? Simplemente, el cable que sale del ánodo va a dar a un electrodo en el otro lado, ¿ok? Y el cable que sale del cato va a dar al otro electrodo en el otro lado. ¿Ves? Entonces el circuito se cierra, ¿ok? Y los electrones hacen toda una mera vuelta, pasando por 2 celdas. ¿Ves? sí, digamos, lo que hemos visto era que sí, el circuito estaba cerrado en la celda, digamos, solo de ella, digamos, o sea, que está Ujú. Sí, está entre cerrado los, aquí. ajá, sí, pero ahora entonces, ahora es cerrarlo, pero dando esa mera vuelta. Exacto. Puedo Ok, conectarlo ok, a otra celda y entonces le doy energía a la otra celda. Esa sería la lógica. ¿Ok? está bien. Entonces, así se usa. Ahora, es- ahora, no siempre les voy a dar, por supuesto, Dave, un mero dibujo para que ustedes me den la nomenclatura celda, ¿de acuerdo? Por eso que venga así, escrita en texto. Entonces, por ejemplo, vean esa. Dice una celda voltaica integrada por un cátodo de plata y solución de nitrato de plata, tanto concentración, ánodo de magnesio, solución de tanto, ajá, y un puente salino de bla. Entonces, escribamos esto en nomenclatura celda. ¿Ok?
Entonces, recuerden que siempre se arranca con el ánodo y después sigue el cato. Entonces, aquí está escrito al revés simplemente porque sí. Entonces, vea que el ánodo es de magnesio. Entonces, tengo una barra de magnesio, muy probablemente. Magnesio. Y vean que el electrolito es nitrato de magnesio. ¿Ok? Concentración de 0,5. Entonces, nitrato de magnesio. ¿Ok? Con concentración de 0,50. Voy a poner la M porque no quiero gastar más espacio. Una doble barra. Muy bien. Ahora sigue el electrolito de nitrato de plata. Ajá. Concentración 0,50. Y la barra de plata. ¿De acuerdo? Entonces vean que esta celda que está aquí escrita, la puedo representar de esta manera, nomenclatura de celda. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ok. Veamos esta, por ejemplo, que está aquí. Esta es un poquito distinta. Ok. Entonces, dice, una celda voltaica, integrada por un cato platino sumergido en HCl 1 por litro, se burbujea hidrógeno, presión en la atmósfera, el ánodo de zinc sumergido en nitrato de zinc, 0,5 mol por litro y un puente salino de nitrato de sodio. Entonces, aquí tenemos ya un montón de cosas, no importa, es la misma lógica. Entonces, el ánodo va primero. El ánodo es el zinc, muy bien, zinc sólido, barra. Tenemos nitrato de zinc, bla, bla, bla. Ok, tenemos que es 0,5 mol por litro. Ok, doble barra. Y ahora viene el cato. Entonces, en el cato tengo ahora HCl y tengo hidrógeno burbujeado. Ok, entonces ellos van juntos. Ok. Ok, porque yo estoy burbujeando el hidrógeno en la disolución. Y ahora viene el platino. ¿Ven? Entonces, en este caso, ahora tengo sustancias compartiendo un lugarcito. ¿Cómo lo van viendo? ¿Van entendiendo? Sí, sí. ¿Los demás cómo lo van viendo? ¿Suena manejable? Sí, profe. Ok. Entonces, ahí les queda eso. Igual, vamos a seguir viendo esto de nomenclatura porque, obviamente, para efectos de escribir ejercicios, yo simplemente puedo poner, por ejemplo, ven, la nomenclatura celda y vámonos. Usted tiene que ver cómo interpreta eso. Ahora, ya entonces sabemos, ¿ok?, cuáles son las celdas, cuáles son sus partes y cómo escribirlas de manera breve. Entonces, ahora podemos empezar a hablar de ciertos detalles más específicos. ¿Ok? Ahora, tal vez ustedes son curiosos y se han fijado que a veces aparece el famoso voltímetro aquí arriba o aparece esta cosa extraña aquí en medio, ¿ok? El voltímetro, multímetro, ¿ok? El cual me indica el voltaje que me entrega la celda. Recuerden que las celdas producen electricidad, me tienen que generar un cierto voltaje, ¿ok? Y yo usualmente cuando compro pilas para cualquier aparatillo eléctrico, yo me fijo en eso porque es como, mira, ocupo tantas de estas, ¿ok? Entonces, ese valor, ese número, ese voltaje es un coso muy importante en lo que son celdas electroquímicas. Ahora, ese voltaje que me tiran las celdas o que yo ocupo para que mi aparato funcione, ¿ok? Entre otros nombres, recibe el nombre de fuerza electromotriz, ¿ok? Vean que yo les dije que los electrones fluyen naturalmente del negativo al positivo, ¿ok? A todo mundo le sonó lógico, nadie hizo muchas preguntas. Fantástico. Ahora, la pregunta es ¿por qué diantres eso pasa? Bueno, es una cuestión simplemente energética, termodinámica, ¿ok? El ánodo negativo tiene un alto contenido de energía potencial y el cátodo positivo tiene un muy bajo contenido de energía potencial. Yo sé, porque eso dice la termo, que las cosas tienden a ir hacia donde hay menos contenido energético, ¿cierto? Yo siempre busco durante un proceso disminuir el contenido entálpico, el contenido energético. Entonces, ¿por qué los electrones fluyen espontáneamente desde el ánodo hasta el cátodo? Porque están viajando a una zona con menos energía potencial, ¿ok? Por eso es que es favorable ese movimiento, ¿ok? Ahora, esta diferencia de energía potencial entre el ánodo y el cátodo, ¿ok? Es lo que llamamos en términos populares voltaje, ¿ok? Y en términos más exactos, fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? Esos son sinónimos, de hecho tienen un montón de nombres, ¿de acuerdo? Fuerza electromotriz,
voltaje, diferencia de potencial, potencial de celda, todos significan exactamente lo mismo. ¿Ok? Es la diferencia energética entre el ánodo y el cátodo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué reciben esos nombres? Bueno, a esta diferencia se le llama fuerza electromotriz porque es lo que impulsa el movimiento desde el ánodo hasta el cátodo de los electrones. No es porque sea una fuerza per se. ¿Ok? También es una diferencia potencial porque es una diferencia de energía potencial. ¿Okay? Voltaje es el nombre común general con el que se le llama en un montón de lugares y potencial de celda es el nombre que usualmente se le da en química porque es la diferencia de energía potencial en una celda electroquímica. Ahora, esta E, ¿de acuerdo? Usted le dice como le da la gana, ¿ok? Esta E se mide en volt, ¿ok? La unidad del voltaje. Genial. Y como nosotros sabemos de física, el voltaje representa la energía para mover una cierta cantidad de carga eléctrica, ¿ok? Yo sé que un volt es un joule por coulomb, ¿ok? Por eso es que yo puedo medir esto con voltímetros o los multímetros que hacen de todo, ¿ok? Entonces, la idea es que cuando yo conecto el multímetro aquí, me va a decir cuánto es el voltaje que está entregando esta celda o que está ocupando esta celda, ¿ok? Este voltaje es simplemente la diferencia de energía potencial entre ambos extremos, ¿ok? ¿De acuerdo hasta acá? ¿Todo bien? ¿Ok? Ahora, estos C, ¿ok? Vamos a darnos cuenta, son muy sensibles, muy delicados, dependen de un montón de cosas. ¿Ok? Los valores de dependen de qué mis reacciones utilizo, ajá, de qué es cada cosa, ¿de acuerdo? No es lo mismo hacer la celda con cobre que hacerla con plata, que hacerla con zinc, ¿de acuerdo? Quien sea el ano, quien sea el cato, hace que cambien los valores de E, ¿ok? O incluso cuántos electrones estén ganando o perdiendo también cambia los valores de E. La concentración y la presión de las sustancias también cambia los valores de E. La temperatura, como está metida en todas partes, también cambia los valores de E. ¿Ok? Vean que depende de un montón de cositas. Entonces, es muy complicado estudiar celdas así si yo no delimito las reglas de juego. ¿Ok? Entonces, para poder comparar valores de celdas, ajá, valores de voltaje, lo primero que se hizo fue definir condiciones estándar de trabajo. ¿Ok? Al igual que en termo. ¿Ok? Entonces, tenemos temperaturas de 298. ¿Ok? Presión de una atmósfera y si no hay gases, pues es la presión total. Cuando tengo sustancias gaseosas, las sustancias gaseosas tienen que estar a una atmósfera. ¿Ok? Cuando tengo sustancias de disolución acuosa, a un mol por litro. Sólidos y líquidos, ya sabemos que tienen que estar, pero no falta indicar nada más de ellos. ¿De acuerdo? Pero ven, las mismas condiciones que yo utilizaba para termo son las mismas condiciones que yo utilizo para electroquímica, para lo que son condiciones estándar. Cualquier cosa que se salga de esto es no estándar. Y para indicar que estos valores que yo obtuve de esto en la condición estándar, le pongo la bolita. ¿De acuerdo? Siempre que vean una E con una bolita, es porque tienen un potencial, un voltaje estándar. Ahora, el asunto es este. Yo puedo encontrar, así como en termo, tablas de potenciales estándar, pero de reducción. ¿Ok? Y ahí empieza a sonar extraña la cosa. El asunto es esto. Yo podría tabular, ¿de acuerdo? Potenciales de celda. ¿Ok? Yo puedo sentarme como un demente a hacer todas las posibles celdas que existen. ¿De acuerdo? Entonces empiezo con cobre probándolo con todos los metales, con plata probándolo con todos los metales, y así hasta el infinito, para poder lograr, como en termo, tener una mera tabla con todos los posibles potenciales de celda que existen. Ahora, ¿qué tan grande y qué tan ridícula creen que es esa tabla? Considerando que hay como unos 80 metales en la tabla periódica. Grandísimo. Exacto, no tiene sentido. ¿De acuerdo? El concepto de hacer una tabla donde yo registre potenciales estándar de celda no computa, ¿de acuerdo? Sencillamente sería muy grande. Entonces, eso no funciona. ¿Ok? Porque hay muchas posibilidades de combinación. Entonces, por eso, a alguien se le ocurrió, ok, ¿qué tal si no tabulo celdas completas, sino que tabulo semiceldas? De esa manera, usted agarra las dos semiceldas que quiere, las combina y ve a ver si es lo que necesita. ¿Ok? Algo así como lo que usted hace en termo, ¿ok? Que usted agarra los delta H de lo que sea que ocupa en su reacción, los combina y ves cuál es el delta H de su reacción. Aquí simplemente sería, yo agarro este para mi cato, este para mi ano y veo a ver si la celda que estoy construyendo va a tener sentido o no. ¿Ok? Entonces, yo no tabulo celdas completas, yo tabulo semiceldas. ¿Ok? Porque es más sencillo, es más breve. De hecho, si se dieron cuenta, en el aula virtual hay una tabla de potenciales de semiceldas. ¿Ven? Esa está incompleta, obviamente, pero vean que incluso incompleta tiene bastantes cosas.
¿Ok? Ahora, el asunto es este. Yo sé que hay sustancias que se oxidan, preferiblemente. Yo sé que hay sustancias que se reducen, preferiblemente. ¿Ok? Ahora, como tener una tabla con potenciales de reducción y potenciales de oxidación sería incómodo, tonto, complicado, se decidió hace muchos, muchos, muchos años, ¿de acuerdo? Los viejillos de la química decidieron que todas las semiceldas se van a tabular como reducciones. ¿Ok? Punto. ¿Ok? Podrían haber decidido que fueran oxidaciones y habría sido la misma lógica. Simplemente que ellos decidieron que toda semicelda se va a tabular en la poderosa tabla de electroquímica como reducción. ¿Ok? Chao. Entonces, para poder facilitar estudiar las celdas electroquímicas, se decidió primero tabularlas en condición estándar, tabular las semiceldas y tabularlas como reducción para simplemente tener una sola lista. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esta lista con esos potenciales es una lista de potenciales estándar de reducción. ¿De acuerdo? La idea es que yo, cuando yo quiero ver si mi celda va a funcionar, en lugar de construirla, puedo predecir cómo se va a comportar usando la tabla. ¿Ok? Esa es la ventaja de esta tabla. Me permite construir muchas celdas sin tener que gastar tiempo y plata haciéndolas. Simplemente combino las 12.000 reacciones que necesito. ¿Ok? Entonces, así no me pongo a gastar plata construyendo una celda que tenga iodato y aluminio si veo que el potencial que me va a entregar no es suficiente. ¿Ven? Claros hasta acá. ¿Entienden por qué es una tabla de potenciales estándares de reducción? Profe, digamos, ahí lo único que me queda ahí un poquillo sin entender es que, digamos, usted está para, digamos, usted escoge ahí, digamos, todas están tabuladas, ¿verdad? En términos de reducción, ok, eso sí. Sí, Pero entonces usted escoge las dos que le sirve para hacer su celda y sí. ya de ahí hace los cálculos para ver cuánto le da el potencial total, digamos, de la celda. Ok, Entonces, por ejemplo, así sé, qué sé yo, si estoy proyectando una celda para alguna función específica, sé si me entrega el voltaje que necesito para lo que ocupo. O si voy a hacer una electrólisis, así calculo a ver cuál es la batería que necesito para darle energía a esa celda. ¿Ves? ok, sí, es Es una bastante cuestión útil. predictiva, ¿de acuerdo? Es para prepararse a ver si gasto el tiempo haciendo esto o cuántas baterías cuadradas compro para hacer esto. Sí, sí. ¿Ves? El asunto que es este. Vean que estoy tabulando de alguna manera semi reacciones. ¿Ok? Ahora, ¿eso no les suena como raro? Porque todavía formar una sustancia, sí, 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 las sustancias se forman solas, pero ¿cómo diantres tiene usted la capacidad de estudiar simplemente la reducción de algo? ¿De acuerdo? Recuerden que en principio, siempre que algo se reduce, otra cosa se oxida. ¿Ok? ¿Ven? Eso es lo extraño en esto. ¿Ok? De alguna manera se logró estudiar las reducciones de todo el mundo. ¿Ok? O simplemente se estudiaron seis reacciones, pero se estudiaron de alguna manera, simplemente la mitad de una reacción. Para hacer esto, que suena un poco extraño, simplemente se decidió, ok, yo ocupo estudiar semi-reacciones, pero yo no puedo estudiarlas solas porque esto es como los polos magnéticos. Si existe uno, existe el otro. Entonces, por convención, se decidió que va a haber una celda que va a valer cero. Punto. Esta cosa vale cero. ¿Ok? Entonces, yo evalúo todas las semiceldas que quiero estudiar con esta que vale cero y con base en eso despejo cuánto vale la otra. ¿Ok? Pero simplemente porque sí, va a haber una celda que va a valer en condición estándar 0 volt. Y a esta celda, que llamamos celda de referencia, se le llama el electrodo estándar de hidrógeno. ¿Ok? Los mismos electroquímicos que decidieron que todos eran reducciones, ellos también decidieron que la celda estándar de hidrógeno tenía un potencial de reducción cero. Entonces yo voy a conectar todas las celdas que me interesan estudiar contra el potencial de referencia para poder deducir así cuál es su potencial. ¿Ven? De esa manera podemos sortear la limitante de que yo no puedo tener solamente una semireacción, sino que puedo tener las dos juntas al mismo tiempo. Ahora, no es cualquier celda la que sea la celda estándar de hidrógeno, ¿de acuerdo? La celda estándar de hidrógeno está muy bien definida. Es esta, ¿de acuerdo? Esto que está acá es el electrodo estándar de hidrógeno, ¿de acuerdo? Es un bonito electrodo que tiene un alambre de platino en el centro, ajá, con una lámina de platino también, por supuesto. Tiene disolución de HCl 1 mol por litro, y se le burbujea hidrógeno a través de esta campana a una atmósfera. ¿Ven? Esto, si usted lo construye,
dicen los electroquímicos, tiene un potencial de 0 volt. Porque sí, ¿ok? Porque esa es la referencia. ¿Ok? Es algo parecido a lo que se dijo en termoquímica, que el delta H, formación de la sustancia en su forma elemental, es 0. ¿Por qué? Porque me dio la gana. ¿Ok? Aquí es, esto vale 0 porque sí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo voy a tabular una nueva semireacción, ¿ok? Yo la conecto contra el electrodo estándar para poder deducir cuál es su potencial de reducción. ¿Ven? Ese es el truco para poder generar esta poderosa tabla. Todas se midieron contra la misma referencia, que es, ven, esta, 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hago para obtener los valores de potencial? Porque por el momento es como, ok, muy bien. ¿Cómo deduzco estos valores? Bueno, estos valores se deducen de una manera muy sencilla. Ok, yo conecto todo. Ok, lo importante es conectarlo de manera que sea voltaico. Ok, va a funcionar como si fuera, también si lo conecto al revés, solamente que me sentiría un poco tonto conectando el electrolítico. Ok, entonces conecto todo de manera que la celda sea voltaica. Ok, y luego, ¿cómo deduzco yo el potencial de la celda? Bueno, yo sé que el potencial de celda es cátodo menos ánodo. ¿Por qué? Porque recordemos que el potencial de una celda es una diferencia potencial. Es decir, esta E, aunque no está escrita así, esta es una delta E en realidad. ¿Ok? ¿Y qué es una delta E? Una delta E sería E final menos E inicial. ¿Ok? Y yo sé que en las celdas electroquímicas, ¿de dónde salen los electrones? Del ánodo. ¿A dónde llegan los electrones? Al cátodo. Por eso es que el delta E siempre es cátodo menos ánodo, porque es final menos inicial. ¿Ven? Esa es la lógica detrás de esta fórmula, ¿ok? Es simplemente un delta, ¿ok? Ahora, estos E que yo coloco aquí son los E de reducción, y eso es una cosa importante, ¿ok? Son los E de reducción. La fórmula está escrita para que ella trabaje con potenciales de reducción, ¿ok? Y eso es un aspecto importante. Los valores de esta tabla, ¿ok? Los valores de potencial que yo les doy o que ustedes despejan de esta tabla son de reducción y son intocables, ¿de acuerdo? Este número no cambia a menos de que usted cambie condiciones estándar, ¿de acuerdo? Pero entonces no importa si está actuando como ánodo, ¿ok? Yo uso este número, ¿ok? No importa si estoy usando 4 de estos bichos, yo uso este número, ¿de acuerdo? Los potenciales de estándar que yo utilizo para esta ecuación que está aquí se usan tal cual se les dan, ¿ok? Porque esta fórmula está escrita para trabajar con potenciales de reducción. ¿De acuerdo? ¿Preguntas por aquí? ¿Vamos bien? Profe, Dígame. entonces con eso sería que el potencial cambia solo si las condiciones no son estándar. Pero si entonces, digamos que, ok, me dan el potencial de, de reducciones, ¿Sí? si digamos yo lo ocupo para oxidación, igual lo uso porque sigue en condiciones estándar. Ok, el asunto es este. Es que usted siempre trabaja con los potenciales de reducción. ¿Ok? No, no existen para efectos de tabulación potenciales de oxidación. ¿Ok? Se podría hacer una tabla con potenciales de oxidación. Simplemente es cambio el signo a todo el mundo. ¿Ves? Pero todas las fórmulas electroquímicas están escritas para potenciales de reducción. Ahí el detalle. ¿Ves? Ok, gracias. Ok. Cuando pongamos a trabajar esto, vas a entender qué es lo que estoy tratando de decirte. Vea, por ejemplo, tengamos este par de casos. Vamos a obtener el potencial de la celda que estoy estudiando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vean que aquí tengo conectado bueno, en esta imagen toda pixelada tengo conectado al electrodo de zinc, con el electrodo de referencia. ¿Ok? Y vean que el voltímetro marca 0,76. ¿Ok? Vamos a deducir cuál es el potencial estándar de reducción del electrodo de zinc. Entonces, yo sé que E de celda, ¿ok? Y todavía podemos trabajar aquí porque no es como que tengamos nada muy complicado. Es E del cátodo
menos E del ánodo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esa es la fórmula general. Ahora, vean que aquí el voltaje me indica que el E de la celda es 0,76. ¿De acuerdo? Son volts. Ahora, en esta celda que está aquí, ¿quién es el ánodo y quién es el cátodo? Ánodo zinc y cátodo hidrógeno. Exacto. El electrodo estándar de hidrógeno es el cátodo porque está a la derecha y el electrodo de zinc es el ánodo porque está a la izquierda. ¿Cuánto vale el E del cátodo en este momento? 0. 0 porque es el estándar. 0 menos el E del ánodo, que es lo que estoy buscando. ¿Ven? Entonces, ¿cuánto vale, lógicamente, el E del ánodo? 0,76. Menos Menos 0,76, ¿verdad? Porque este lo menos mandas a este lado y este lo mandas a este otro, te queda menos 0,76 volt. ¿Ok? Entonces vean que así es como yo deduzco el potencial de la semicelda usando al electrohidrógeno. Simplemente parto de la definición y despejo. ¿Ves? Veámoslo por ejemplo acá. Vean que en este caso conecté al electrodo de referencia en el ánodo y al electrodo que me interesa en el cátodo. Entonces igual, tengo que E de celda es E del cátodo menos E del ánodo. ¿Ok? Eso no se cambia. Ahora vamos a despejar. Vea que el voltímetro indica 0,34, o sea que ese es el voltaje de mi celda. ¿Ok? El cátodo, en este momento, lo que estoy buscando, el de cobre. Bla, bla, bla. Y el ánodo vale 0. Entonces, ¿cuánto vale el E del cátodo en este momento? menos 0,34. ¿Menos o más? Eh, No se me enclochen con esta ecuación. ¿Cuánto vale? Es positivo. Es positivo, ¿verdad? Sí, ¿todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Ok? Ve, entonces así es como usted obtuvo todos los valores que están en esta tablilla que está acá. ¿Ok? Las conectaron con la de referencia, pusieron un voltímetro que les dijera cuánto estaba dando y despejaron el número. ¿De acuerdo? Ese número representa un potencial de reducción. ¿Ok? Vamos bien hasta ahora. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Vamos despacito porque quiero que capten bien todos los fundamentos para cuando esto se ponga loco. ¿Ok? Ahora, ya que profe, ya se... Sí, sí, yo creo que tenía otra pregunta. Entonces, digamos, como lo que hablamos al inicio, de que si la que se está reduciendo, no, o sea, tiene que haber, ese era el problema, ¿verdad? Que tenía que haber una que los estuviera oxidando, no, que tenían que haber los dos, digamos. sí. Entonces, ahí el electrodo ese con el hidrógeno, sería el que estaría oxidando al otro, ¿no? ¿Me estás hablando de la celda de la izquierda o con la celda de la derecha? ¿La de zinc o la de cobre? Eh, la de zinc. Ok, en esta, el zinc se oxida y el hidrógeno se reduce. En esta, el hidrógeno se oxida y aquí el cobre se reduce. Ah, ok, ok. Sí, ¿Ves? sí, sí, eso es lo que quería preguntar. Sí, yo lo conecto de manera, bueno, lo ideal es que yo lo conecte de manera que me diera un voltaje positivo, ¿ok? Igual, si lo conecto al revés, simplemente me va a decir menos 0,34 y ya yo sé con eso que ya tengo un voltaje y ya puedo despejar, ¿ok? Voy a sentir un poco chafa porque conecté la celda al revés, pero va para efectos de poder despejar el potencial que de lo que estoy buscando va a funcionar, ¿ok? Sí, sí, está bien, gracias. ¿Ok? Eso a ustedes les pasa, bueno, eso le pasa a la gente cuando hace la práctica electroquímica. A veces conectan las varas al revés y les da el potencial negativo. Es como, nada más cambian los lagartos de un lugar a otro y vámonos. Ahora, ya sabemos entonces cuál es la fórmula general para poder hacer de cálculos de potencial de celda. Entonces ya en principio podríamos calcular potenciales de celda sabiendo cuáles son las semiceldas involucradas. Entonces, por ejemplo, vean esta que está aquí. ¿Ok? Tenemos esta celda que está acá, magnesio en el ánodo, plata en el cátodo.
¿Ok? Aquí están las semireacciones involucradas. ¿Ok? Y los potenciales. Entonces podemos calcular el E para estas celdas. ¿Ok? Simplemente tengo que recordar que es, ¿cierto? Cato menos ano. ¿Ok? Entonces, como yo sé que en esa nomenclatura a la izquierda la doble barra es el ano y a la derecha la doble barra es el cato, entonces, ¿cuánto vale el E del cato? 0,799. Exacto, 0,799. Lo agarro así como lo veo. Y ahora agarro el del ano, ¿ok? Y lo uso tal cual lo veo, ¿ok? Porque así está escrita la fórmula, para que trabaje con potenciales de reducción, ¿ok? Si se pone a cambiarle el signo y otras cosas raras, ya está metiendo la pata, ¿ok? Entonces vea que cato menos ano, valor menos valor, ¿ok? Entonces vean que en este caso me estaría dando un potencial de 3,169. ¿Ok? Esa es una celda muy potente. Volt. ¿Ven? ¿Entienden la lógica? Por ejemplo, Sí. calculen ustedes así, velozmente, el potencial de la celda que está aquí escrita, ¿ok? La que tiene yodo y tiene cromo. ¿Ok? Calculen el potencial de la celda. $0,794. Exacto, todo el mundo le dio de ver, ¿cierto? Vean que es E de celda, ¿ok? Entonces de nuevo es cato menos ano. El cato es el de cromo, 1,33. Y el ano es el de yodo, 0,536. Entonces ve que lógicamente me va a dar 0,794. ¿Todos de acuerdo? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, vean que todavía está como sencillito, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo calcular los E, tanto de las semiceldas como de las celdas, ¿ok? Ya sabemos construirlas. Bueno, no, todavía no sabemos construirlas. Ya sabemos cómo son sus partes, ¿ok? Ya vamos teniendo una idea general de lo que son celditas. Ahora, aquí tenemos más celdas para que practiquen, vean que están sencillillas, ¿ok? Hay muchos porque ahorita vamos a usar todo esto para hacer cosas vacilonas, ¿ok? Ahora, empezamos a ponernos un poquillo más a fondo de lo que significan estos E, ¿ok? Porque probablemente la duda de la compañera hace un rato tenía que ir por este lado, ¿ok? Solo que también no habíamos llegado a ese punto. Vean, vamos a hablar de agentes oxidantes y agentes reductores. Yo sé que la sustancia que se oxida es el agente reductor. Yo sé que la sustancia que se reduce es el agente oxidante. Ahora, los E siempre son E de reducción, ¿ok? Los E representan la tendencia a reducirse de una sustancia, ¿ok? Eso es algo muy importante. El E per se como tal representa la tendencia a reducirse de una sustancia. Entre más positivo sea su número, más va a tender a reducirse. O sea que es un oxidante más fuerte, ¿ok? Pero si me voy hacia el otro lado, o sea que los E más negativos, van a ser mayor tendencia a oxidarse y por tanto reductores más fuertes, ¿ok? Por eso yo no ocupo realmente cambiar ningún signo ni ponerse loqueras con los E, porque ya ellos solitos también pueden representar las oxidaciones, simplemente analizándolos en sentido opuesto. Entonces, si yo veo, por ejemplo, esta lista muy breve de potenciales, yo sé que los que están aquí arriba, con sus valores tan positivos, van a tener una mayor tendencia a oxidarse, a reducirse, que lo que están aquí abajo con sus C tan negativos. ¿Ven? Los E más positivos representan una mayor tendencia a reducirse. Los E más negativos representan una mayor tendencia a oxidarse. Eso también significa que este flúor que está acá es el agente oxidante más fuerte de la lista. ¿Ok? Porque tiene el E más grande. ¿Ok? Y yo sé que en principio tiene sentido porque el flúor, ¿qué es lo que el flúor hace? Siempre ganar electrones.
Sí, quita electrones. Sí. Entonces, el flúor fijo tiene que ser un oxidante fuerte. ¿Ok? Entonces, vea que esto funciona. Ahora, si yo quiero ver reductores, ¿de acuerdo? Me voy a esta otra parte de la lista. Entonces, yo sé que el litio que está aquí abajito va a ser el reductor más fuerte, ¿ok? Porque él tiene la mayor tendencia a oxidarse. Por cierto, entonces, ojo con esto, ¿de acuerdo? Los oxidantes se aprecian a la izquierda de la flecha, los reductores se aprecian a la derecha de la flecha, ¿ok? Porque como todo está escrito como reducciones, pues obviamente para ver oxidaciones tengo que analizar la reacción al revés. ¿Ven? Pero entonces, los que están aquí arriba son mejores oxidantes y los que están aquí abajo son mejores reductores. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden esta lógica? Entonces, por ejemplo, si yo pusiera a comparar entre la plata, el yodo y el níquel, ¿cuál sería el mejor reductor? La plata. No, el níquel. ¿Ok? Y el níquel sería el níquel 2 más o el níquel sólido. Sólido. Sólido, ¿verdad? Ok, ahora, si yo les puedo comparar entre el permanganato, el cobre y el hierro 3, ¿cuál es el mejor oxidante? Permanganato, cobre y hierro. Eran las opciones. ¿Quién sería el mejor oxidante? El permanganato. Exacto, el permanganato, porque es el que está más arriba. ¿Todos de acuerdo? Profe, no entendí, digamos, eso que dijo al final, bueno, no, lo que dijo anteriormente, lo que está a la izquierda, a la derecha de la flecha. Es que los que están a la izquierda de la flecha son los que se reducen, ¿cierto? Porque ellos están Ah, ganando electrones. ajá, ajá. Los que están a la derecha de la flecha son los que se oxidan, porque ellos, ¿ves? Pierden electrones. Ah, ok, sí, sí, ¿Ves? Es que, cierto. ¿ves? Porque todos en la tabla están escritos como reducciones. Si usted quiere analizar oxidaciones, tiene que sentarse a ver las flechas al revés. ¿Ves? Porque siempre están escritas como reducción. Si usted quiere analizar oxidaciones, tiene que ver la flecha yendo de un lado hacia el otro. ¿Ves? Sentido opuesto. Sí, sí, está bien. Ok. Ahora, un detalle interesante. ¿Ok? No sé si les hayan contado en algún momento a alguien. Bueno, me imagino que ustedes vieron la famosa serie de actividad de metales, ¿verdad? Sí. ¿Ok? A ustedes les dijeron por qué esa serie tenía ese orden. Porque si usted ve la serie de actividad, usted se queda como, ok, ¿cuál es la lógica detrás de esa serie? ¿Les habían explicado cuál es la lógica de la serie de metales? No, pero supongo que tiene que ver con eso. Efectivamente. De acuerdo. En su momento, usualmente nadie les dice, ok, simplemente es como, esta es una lista mágica. De acuerdo. De los metales del más activo al menos activo. Bueno, más activo significa el que se oxida más y menos activo significa el que se oxida menos. ¿De acuerdo? El orden de la serie de actividad de metales, el orden que sigue es del E más negativo al E más positivo. ¿Ves? Esa es la lógica de esa famosa tablilla, de una listilla. ¿De acuerdo? Solo que en su momento ustedes no tienen todavía el conocimiento para entender qué diantres es su potencial de reducción. Entonces, por eso simplemente es como magia. Pero esa es la lógica, ahí es donde sale esa lista. ¿De acuerdo? Va ordenada siguiendo el potencial de reducción de los metales. ¿Ok? Ahora. ¿Qué más? Ok, ya en principio yo creo que ya tenemos todo para empezar a construir ecuaciones de celda. ¿Ok? Porque vea que hasta el momento, ok, hemos visto las partes, cómo se calculan sus E, vimos la nomenclatura, ¿ok? Pero una cosa que a mí me interesa, especialmente en química, es poder escribir las ecuaciones completas de estas celdas. ¿Ok? Y se dan cuenta, no hemos escrito ninguna todavía, ¿verdad? Nos hemos quedado viendo semiceldas para arriba, para abajo, las hemos visto construidas, pero no hemos visto una sola ecuación completa celda, ¿ok? Y yo sé que existen, ¿ok? Vamos a aprender a escribir esas ecuaciones de celda, ¿ok? Ahora, en realidad, escribirlas no tiene mayor complejidad, ¿ok? Porque es un proceso muy mecánico, ¿ok? ¿Cómo construyo la ecuación de una celda a partir de sus semiceldas? Bueno, simplemente lo que hago es, en general, siempre pongo al cato encima del ano,
¿de acuerdo? Balanceo los electrones si quiero la ecuación balanceada y tiro la diagonal, ¿de acuerdo? Esa es toda la mecánica para escribir una ecuación de celda. Pongo el cátodo arriba, balanceo los electrones, tiro la diagonal, ¿ok? Nada más hay que recordar que en la voltaica el cátodo es el positivo y en la electrolítica el cátodo es el negativo, ¿de acuerdo? Que es lo que habíamos dicho cuando vimos la parte de, ¿cierto? Diferencia entre los electrodos. ¿Okay? Habíamos dicho que la polaridad aquí, el cátodo era positivo, y que la polaridad aquí, el cátodo era negativo. Eso también se aplica cuando se construye las celdas. ¿Ok? Usted pone en la voltaica al cátodo como más positivo y en la electrolítica al cátodo como más negativo. ¿Ok? Ahora, veamos cómo funciona esto. ¿Ok? Aquí hay un par de ejemplos. ¿Ok? Ya vamos a hacer nosotros unos. Entonces, digamos que quiero una celda voltaica y me dan estas dos semiceldas que están aquí. ¿Okay? Como la quiero voltaica, tengo que escribir arriba la más positiva. ¿Quién es más positivo? ¿Menos 0,43 o menos 0,74? Menos 0,43. Exacto. Entonces, aunque sean negativos los dos, el menos negativo es el más positivo. ¿Ok? Entonces va arriba. Balanceo los electrones y tiran la diagonal. Tirar la diagonal significa que lo que está a la izquierda de la flecha, arriba, reacciona con lo que está a la derecha de la flecha, abajo. Entonces, 3 cadmios, reaccionan con 2 cromos, ¿okay? Y les producen lo demás. 2 cromos, 3 cadmios. ¿Okay? Ya esto que está acá es la ecuación de esta celda. ¿Okay? Y ya está balanceada y todo. O vean, por ejemplo, aquí abajo, la electrolítica. ¿Okay? Me dan estas dos ecuaciones, ¿ok? Me la piden electrolítica. Yo sé que en la electrolítica el cátodo es el más negativo. Entonces, obviamente, el cátodo sería menos 0,227. ¿Ok? Entonces, pongo esto, tiro la diagonal porque no me interesa tenerla balanceada tal vez, y obtengo la ecuación de la celda. Si balancea los electrones, ya le queda una desbalanceada. ¿Ven? Esa es la lógica para poder escribir ecuaciones de celda a partir de las semireacciones. No sé si me van siguiendo. El cátodo entonces siempre arriba, solo que vas a tener la diferencia de signo. Exacto. El cátodo siempre lo pongo arriba para efectos de tirar esto. ¿Ok? ¿Los demás cómo van? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok, entonces veamos unos ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos a construir, ahora sí, finalmente vamos a construir unas celdas y no solo eso, vamos a empezar a calcularles, hacer un montón de cosas, ¿de acuerdo? Vamos a poner en práctica todo lo que ya hemos estado viendo. Ahora, estos ejemplos que están aquí están fáciles porque aquí ya me dicen directamente quién es el cátodo y quién es el ánodo, ¿ok? Entonces realmente me lo simplifica, ¿ok? Pero aquí la idea no es tanto ponernos a filosofar quién es cátodo y quién es ánodo, sino practicar construcción de celdas. ¿Ok? Entonces simplemente vamos a escribir la nomenclatura para que no se me olvide. ¿Ok? Y entonces, vean que de acuerdo a la celda que está aquí escrita, tengo en el ánodo al magnesio y en el cátodo a la plata. Entonces, cátodo, ánodo. ¿Ok? Entonces, escribo las dos semireacciones que me dieron. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles eran las dos semireacciones que me dieron? Bueno, me dieron plata esta. Entonces, escribo esta plata que está acá. Sería AG, electrones, muy bien. Eso me produce AG sólido. Esto tiene un E de 0,799. Y K, el ánodo. En el ánodo tengo magnesio. Entonces, magnesio, muy bien. 2 electroncitos, magnesio. Eso tiene un E de menos 2,370. Pues sí, ya, esa la habíamos calculado. Ahora, vamos a escribir la ecuación de esta celda. Entonces, la pregunta es, ¿la quieren balanceada una vez? Sí, Sí. Entonces, ¿qué hago para que se balancee? 2 arriba. 2 arriba, muy bien. Entonces,
tiro la diagonal. Entonces, esto que está aquí reacciona con este que está acá. Entonces, ¿cómo va a ser la ecuación de la celda? Va a ser 2 platas, ajá, más magnesio, ajá, 2 platas más ion magnesio. ¿Sí? Y esa es la ecuación de esta celda. Fácil. Ahora, hay una ventaja de hacer esto y de equilibrar los electrones acá. ¿Ustedes recuerdan ese pelote que llamamos balanceo por el método de ganancia pérdida de electrones? Ajá. Si usted pone aquí Cato y ano y equilibra los electrones de acá, no tiene que hacerlo, porque eso le detira de una vez el proceso balanceado ya. Entonces, se ahorran todo eso. ¿Ok? El balanceo de ese raro solo lo hacemos cuando tenemos una celda completa que no está balanceada. ¿Ok? Pero si ya les doy las 2 semireacciones, ¿ok? Y usted ya sabe quién es el cato, quién es el ano, simplemente las equilibra y ya le va a salir balanceada. Se ahorra todos los 20,000 pasos del método balanceo. Ahora, calculemos el E. El E, ya lo habíamos calculado, vamos a verificarlo. El E es cato menos ano, ¿cierto? ¿Ok? Y en este caso sería 0,79 menos este, ¿ok? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Que vean que aunque yo multiplico aquí arriba por 2, al E no le importa, ¿de acuerdo? No importa por cuál número multiplique aquí esta reacción. El E no se inmuta, no se cambia. Por eso decía que el E es intocable. No le cambian el signo, no le cambian el número, ¿ok? Solo para cosas muy específicas usted tendría que cambiar algo de esa E, ¿ok? Y ninguna se ve en ese curso. Entonces, no importa por qué cosa multipliquen aquí, L es inmutable. ¿Ok? Entonces L les va a dar lo que les había dado antes. ¿Cierto? 799, 237, 316, 9. Volt. ¿De acuerdo? Vamos claros hasta aquí. Y esta era una voltaica, una electrolítica. Es que no hemos dicho todavía la diferencia. Pero bueno, se las puedo decir de una vez. Tampoco es como que sea así la gran sorpresa. Este E me dio positivo. ¿Ok? ¿Cierto? Ajá. O sea que esta es voltaica porque la E es positiva. ¿Ok? Cuando la E es positiva, el proceso es voltaico porque es espontáneo. Cuando la E es negativa, el proceso es electrolítico porque es no espontáneo. ¿De acuerdo? Eso es lo que significan los signos en la C. El signo Entonces, positivo. perdón, Ajá. entonces si esto hubiera sido una, de que si yo nos hubiera dado menos 369, ¿verdad? O sea, hubiera sido una electrolítica, Electrolítica. tendría que buscarme una batería con ese voltaje para darle esa, para que Energía. funcione. Sí, Ajá. ese o mayor. De hecho, siempre hay que buscar más voltaje del mínimo que me está pidiendo. ¿Ok? Porque existen cosas llamadas sobrepotenciales, ¿de acuerdo? Que me van a obligar a usar más voltaje del que dice aquí la celda. ¿Ok? Porque, qué sé yo, hay un potencial porque hay una interacción entre el electrodo con la insolución y la capa esta con la capa esta, o porque hay muchos electrones, ¿de acuerdo? Hay un montón de cositas ahí en medio que me suben el requerimiento de voltajes. ¿Ok? Se llaman sobrepotenciales. ¿Ok? Entonces yo siempre no busco este número, busco un poco más, qué sé yo, 3,5 por si acaso. Ok. Por eso también lo ven con los analíticos, ¿ok? Porque eso es un error en lo que son métodos instrumentales basados en potencial. Pero bueno, vamos bien con esto. Hagamos otro, ¿de acuerdo? Hay un montón, ¿ok? ¿De acuerdo? Vamos a ver. No sé, escojan uno ustedes, uno que se vea así bien chistoso. Les ofrezco estos. Todavía no llegamos aquí. De estos que quedan, ¿como cuál les interesa? Esa que tenía el electrodo de carbono, es el del yo. Ah, ok. La segunda. Sí, sí, Ah, está ahí. La segunda. Ok. El electrodo de carbono no hace nada, en realidad. Simplemente está ahí lampareando.
Ok. Pero está bien, hagamos esa. Esa está chistosa porque, sí, tiene un montón de varas. Entonces eso va a ser lo emocionante. Entonces. Entonces vamos a ver. Me dicen que la celda es carbono, yodo sólido, por ahí anda, ok. Hay yoduro, muy bien, es un mol por litro, ok, es estándar. Chas, chas. Tiene hidrógeno a un mol por litro, ok. Tiene cromo, que es tóxico. Tiene dicromato, está bien. Ok, y otro electrodo de carbono. Ok. Estas con puros electrodos de carbono porque no puedo conseguir fácilmente esos metales para hacer la lámina. Entonces, vamos a ver. Es un poquillo largo. Entonces, vean. Ay, Jesus. De nuevo, esta es relativamente fácil porque la tengo en nomenclatura de celda. Entonces ya me dicen explícitamente quién es el ano y quién es el cato. En este caso, el cato es el de cromo y el ánodo es el de yodo. Entonces, cato y ánodo. Cato, ánodo. Les voy a escribir las semireacciones de ambos. ¿Ok? Entonces, cato sería dicromato, ajá, acuoso, más 14 H's, ok, más 6 electrones, ok, genera 2 cromos y genera 7 aguas. Ok. Y el ánodo sería yodo, 2 electrones, 2 yodo. Okay. Entonces, ya tengo mis reacciones y las coloqué en la posición correcta. Entonces, ¿la quieren balanceada o sin balancear? Sin balancear para ver cómo es. Ah, ok. De no, simplemente sería tirar a diagonal así, de una vez. Balanceémosla, ok. Ya que está esto, siempre que esté esto, aprovechen y balanceenla de una vez, ok. Porque después, si la ocupo para hacer algún cálculo, no les va a servir. Entonces, pueden tirarla una vez. Van a ver el comportamiento general de quién se oxida, quién se reduce y toda la vara. Pero si después ocupan hacer un cálculo con NERS, sin balancear, no les va a servir para absolutamente nada. Igual, por hecho aquí se arregla rápido, ¿ok? Vean que aquí lo que hace falta es multiplicar por 3, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Ok? Entonces tiremos la diagonal, ¿ok? Uf. Entonces, este reacciona con este. Entonces, sería dicromato acuoso más 14 hidrógenos, chus, más 6 yoduros acuosos, pues, genera esto, 2 cromos, 7 aguas y 3 yodos. Sí, sí, cupo, ok. Apenas por cupo. ¿De acuerdo? Vean que entonces esta sería la ecuación de mi celda. ¿Cómo lo vamos viendo? Bien. Ahora, sí, ya que estamos en esto, calculemos el potencial de esta celda. Ok, entonces sería no, ok. Entonces, básicamente el potencial de la de arriba versus el potencial de la de abajo. Vamos a ver cuánto sería. Ok, entonces sería cato, la de cromo, 1.33, menos la de ano,
0,536. ¿Ok? Y esa había dado como 0,79 algo, no me acuerdo. Sí, 0,794 más 0,794. ¿Ok? Entonces, hey, ya que saben eso ya, ¿voltaica o electrolítica? Voltaica. Voltaica. Sí. Manejable todavía. Sí. Ok, vamos a ver. Hmm. Hmm. ¿Por qué no hacen ustedes así rápidamente esta, la de cromo con cadmio? Entonces, si sienten que estamos como con mucha paz, porque realmente estamos llevando electroquímica como con mucha calma en realidad. Realmente nunca había tenido 4 sesiones para ver todo electro. Entonces se siente relajante. Mm. ¿Cómo van? ¿Qué le salió? La vemos. Sí, Ok. Entonces vean, en esta tenemos cromo en el ánodo, cadmio en el cátodo. Entonces, cromo en el ánodo, cadmio en el cátodo. Entonces creamos las reacciones. Cromo. Ok. Bien. Y cadmio en el cátodo. Entonces, cadmio. Entonces, tenemos esto. Vamos entonces equilibremos los electrones para que quede balanceado una vez. ¿Qué haríamos para equilibrar esto? Un 2 abajo y un 3 arriba. Exacto, entonces, un 2 aquí abajo. 2, 6, 2, 3, 6, 3. Creo que la primera vez que multiplicamos en las dos. Ahora, vamos a ver, tiramos aquí. Y entonces sería 3 cadmios. Muy bien. 2 cromos. Muy bien. 3 cadmios. Ok. Y 2 cromos. Ok, eso está facilito. Y calculemos el E, ya que estamos en esto. Ocupo paños nuevos. Momento, por favor.
Entonces, el E de la celda sería cátodo menos ánodo. Entonces, ocupo el potencial de este cátodo sería menos 0,403 volt. Y el del ánodo sería menos 0,740 volt. Y entonces, vean que en este caso, el E de la celda les daría 0,337. ¿Ok? Es decir, es una celda Voltaica. voltaica. Sencillo, ¿verdad? Pero ahora le iba a decir que cuando se preguntó que si ya habían terminado, le iba a decir que sí, pero se me cortó ahí el zoom, o sea, se me pegó el zoom más bien y no le pude decir. Tranquilos, ¿ok? Pero Ahora, yo la multiplicación, digamos, del 3 arriba y del 2 abajo sí lo he hecho bien. pues perfecto, perfecto. Ahora, vamos a otro caso, ¿ok? Vean que aquí tienen bastantes para aquí entretenerse. Igual, para hacer un ejercicio de construir una celda, literalmente nada más vayan a la tabla, elijan dos que les gusten y ya pueden hacer una celda. ¿Ok? Veamos esta. Ok. Vean que entonces aquí arriba nos dicen, ok, tenemos dos reacciones, charlará. Vamos a determinar la reacción de la celda voltaica y el E de la celda. ¿Ok? Entonces aquí ya no les doy la nomenclatura celda, pero se las estoy pidiendo voltaica. Entonces tampoco es la gran cosa. Ahora, nada más para recordar. En la voltaica, ¿quién va arriba? ¿El más positivo o el más negativo? El más positivo. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, el más positivo. Sí, sí, es que el compañero como que titubeó, entonces fue como, sí, no, es el más positivo, tranquilos. Entonces, ¿cuál es el más positivo? ¿El de cobre o el de nitrato? Nitrato. Nitrato, sí. Entonces, voy a escribir de una vez el nitrato arriba. Vamos a ver, nitrato, ok, más 4H, ok, más 3 electrones, genera NO y 2 armas. Okay. Y entonces el de cobre va aquí, abajo. Cobre, 2 electrones. Ok, cobre. Muy bien. Entonces, tengo entonces mi cato arriba, mi ano abajo porque es voltaica y ese es el más positivo. Tengo aquí un 3, aquí un 2, entonces voy a equilibrar los electrones antes de hacer cualquier cosa. Vean que sería por 3 arriba y por 2 arriba y por 3 abajo. Entonces, por 2 arriba, 2, 8, 6, 2, 4. ¿Okay? Y por 3 abajo, 3, 6, 3. Ahora sí, tiro la diagonal para armar mi ecuación de celda. Muy bien, sería 2NO3 menos acoso más 8Hs, ajá, más 3 cobres, genial, 2NO, muy bien, 4 aguas y 3 cobres acuosos. ¿Ven? Entonces, esa sería la ecuación de la celda. Y ya está balanceada. Esa es la ventaja. ¿De acuerdo hasta aquí? Sí. Y ahora calculemos L. Vamos a ver, L sería, de nuevo, cato menos ano. Okay, y agarro los números tal cual están porque esos es nunca se cambian. Entonces, cato es el de nitrato, o sea, 0,960 volt. Menos el cobre, 0,340 volt. Y entonces,
En este caso, me daría un E de celda de 0,62. Positivo. O sea que efectivamente lo hice bien porque hasta me dio con el signo correcto. ¿Okay? Si lo montaron mal, se dan cuenta porque le va a dar con el signo diferente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Todo bien. No sé si vemos la otra, por lo menos para hacer una electrolítica. Sí, está bien. ¿Ok? Vean que en principio entonces ya sabemos las partes de la celda, ya sabemos qué son los potenciales, qué significan los potenciales, cómo calcularlos y ya aprendimos a construir ecuaciones de celda. ¿De acuerdo? Ya sabemos lo básico de las celdas. Ya a partir de la próxima semana vamos a empezar con la parte más filosófica, ¿ok? Vamos a empezar con todo lo que es la conexión macabra entre termodinámica y electroquímica. Porque si se dan cuenta, les dije que hay una celda que es espontánea y hay otra que es no espontánea. El simple hecho que se esté hablando de espontaneidad significa que en alguna forma yo puedo conectar las E con las delta Gs. Eso va a ser lo que veamos entonces el lunes. La parte termodinámica de las celdas. Entonces, empezamos con la termodinámica básica, vamos a terminar con la poderosa ecuación de Nernst. Que sepan, la ecuación de Nernst es el tema más complejo del curso en realidad. ¿Ok? Yo puedo hacerla tan complicada como me dé la gana, pero probablemente la mantengo a un nivel decente. Anyway, la ocupo electrolítica. ¿Ok? Electrolítica tiene el cato más positivo o el cato más negativo. Ay, mira, Dios, aquí dices, ok, bueno, no importa, la ventaja es que todo químico se sabe el potencial del dicromato es más 1,33. No, y no es una broma, eso es como dato básico que se sabe en los químicos en realidad. El potencial del dicromato y el potencial del permanganato y el del hierro. ¿Ok? Entonces, dicromato es más 1,33. Olviden este número que está aquí. Entonces, ¿cuál? Primero que nada, en la electrolítica, ¿es el cato más positivo o el cato más negativo? Más negativo. Más negativo. ¿Y cuál sería entonces en este caso? El del dicromato. Seguro. El De más, hierro. el más negativo es el de hierro, ¿verdad? Porque vea que tiene este signo negativo. ¿Verdad? Sí, sí, mal. Ok, ¿cuáles les pasan esos deslices? Lo peor de todo es que esos deslices son relativamente normales en electro, como que a la gente en el momento que le meten electro, como que se le cruzan los signos, ¿ok? Más que nada, tal vez porque los signos de electroquímica son en algunos casos diferentes y opuestos a los signos de termo, entonces como que eso hace que no compute el cambio, ¿ok? Entonces, ojo con eso, ¿de acuerdo? Tengan cuidado con los signos en electroquímica. Ok, y vamos a ver. ¿Qué estoy escribiendo? Eso es una E. Uf. Muy bien. Entonces, tenemos el cato y el ánodo. ¿Ok? Vamos a montar la ecuación de la celda. Balanceadita una vez. Vean que ocupo solamente un 3 arriba. Está bien. 3, 6, 3. Ok. Tiro la diagonal. ¿De acuerdo? Y entonces sería 3 hierros, 2 cromos, 7 aguas, 3 hierros, dicromato y 14 hidrógenos. ¿Ok? ¿De acuerdo por ahí? Todo bien. Y calculemos el E. Vean que el E de celda va a ser cato menos ano. En este caso concreto sería cato menos 0, 4,
menos. Ah, no. Ya les dije que era 1.33. ¿Sí? Y entonces, en este caso concreto, el E de esta celda electrolítica me tiene que dar menos 1.77. Vean que efectivamente me dio electrolítica. ¿De acuerdo por ahí? ¿Alguna pregunta de lo que hayamos visto hoy? ¿Entendieron lo que estudiamos? Profe, solo para aclarar en mi cabeza, cuando es voltaica, arriba se pone la más positiva y cuando Ajá. es electrolítica, la más negativa. Exacto, es igual a la polaridad de electrodos que dijimos al puro inicio, ¿ok? ¿Recordás? Esa misma polaridad que estudiamos cuando hablamos de polaridades de electrodos en las partes de la celda, es la misma que seguimos cuando escribimos aquí arriba las semiceldas, ¿de acuerdo? En la voltaica, cada átomo es positivo, en la electrolítica, cada átomo es negativo. ¿Sí? Ok. Ok, ¿qué más? ¿Todos de acuerdo? Creo que sí, profe. Ok, genial. Ahora, pues ya le dijimos, el lunes vamos a ver la parte de, básicamente va a ser termodinámica de celdas. Entonces vamos a tener igual un montón de ejercicios de termo, vamos a construir chorrocientas celdas y vamos a hacer unos buenos problemas de NERES, así bien raros para que se entretengan. Ahora, habíamos quedado en que yo les mandaba el quiz, ¿cierto? Entonces ya el quiz está subido a mediación, en caso que se hayan dado cuenta. La pregunta es, ok, ¿para cuándo lo quieren? ¿Cuándo lo quieren entregar? Yo diría que el lunes, no sé cómo están no sé cómo están los demás. O profe, tal vez para el martes, tal vez. No Como sé. ustedes prefieran. Y los demás. Por eso realmente les estoy preguntando, ¿ok? Sí, ¿Prefieren martes? ¿Prefieren lunes? Martes. sí, estaría bien, Yo profe. prefiero martes también. Sí, Ok. Dejémoslo martes entonces. Igual, el quiz tiene 2 preguntas de cálculos, ajá, de KPS. Tiene 3 preguntas de termo, una de cálculos y una de explicación teórica y básicamente un interrogatorio teórico de termodinámica para que se entretengan. ¿Ok? Entonces, realmente no debería ser tan difícil. ¿Ok? Creo. Pero bueno, ahí me cuentan cómo les va. Ok, martes. Entonces lo dejamos para martes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que por el momento eso sería. ¿Ok? Cualquier cosa ahí me están avisando y nos estaríamos viendo, bueno, se me entiende, el próximo lunes. ¿Ok? Bien, profe. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Sí. Gracias. Bueno, Sí, profe. bueno, hasta Gracias. luego.